Hola, bendiciones, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos a el recorrido por la lectura sistemática de la Biblia, hasta que completemos todo el texto bíblico en un año. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata oportunidad y un placer poder contar con tu compañía. Y gracias por suscribirte a este canal, gracias por darle me gusta y compartirlo con otras personas. Hoy vamos a continuar con el segundo libro de Samuel y para quienes han leído la Biblia en algún momento o quienes han escuchado sermones en tiempos consecuentes, hay una parte de nuestra experiencia como cristianos que ha escuchado la historia que vamos a leer el día de hoy. Y en la mayoría de las Biblias se titula como el pecado de David. Pero lo que hemos venido leyendo en capítulos anteriores nos demuestra de que David ha venido cometiendo errores, como cualquier ser humano, porque es que David no es el modelo de vida. El modelo de vida es Cristo. David es el ejemplo de lo que tú y yo podemos ser el día de hoy. Es decir, podemos cometer errores similares, iguales, peores, y aún así, a pesar de esos errores, poder tener la gracia divina que nos permite comenzar una nueva vida. Y eso a mí, de manera personal, me llena de esperanza. Porque cuántos errores no hemos cometido en nuestra experiencia como creyentes y como no creyentes. Si yo me pongo a enumerar o recordar parte de los errores de David, hermano, este no es el pecado de David. Este es el resultado de una cadena de errores que se vinieron ejecutando y nadie instruyó o reprendió a David para que no cometiera más este tipo de errores o de faltas, sino que lamentablemente el pueblo de Israel, junto con su rey, se habían adaptado a las costumbres de las demás naciones y lo veían como algo muy normal, como quizás nosotros podemos ver normal muchas cosas. Intentemos recordar un poco cuáles fueron algunas de las fallas de David después de su victoria ante Goliat. Una de las fallas que yo le veo a David, y que ya lo leímos, fue el hecho de haberle mentido a un sacerdote del santuario, que llevó a la muerte, por esa mentira, llevó a la muerte a ese sacerdote y a muchos otros sacerdotes más, si no me equivoco, como 80 levitas que estaban en el santuario, donde solo pudo escapar uno llamado Abiatar, que terminó siendo el sacerdote que David utilizó mientras huía de Saúl. Esa mentira, diciendo de que Saúl lo había enviado a una misión, le costó la vida a todos estos siervos de Dios, imperfectos siervos de Dios, pero eran los sacerdotes del santuario. Otra falla que yo le veo a David fue el hecho de haberle mentido a un rey extranjero, a un rey cananeo que estaba aliado con los filisteos, diciendo de que él estaba de su parte cuando en realidad estaba matando a filisteos y estaba haciendo estrago en otras ciudades, y el rey lo consideró como un hombre fiel al gobierno de este rey, si no me equivoco, Aquis. ¿Qué otra falla le hemos visto a David? El hecho de querer matar a Nabal porque le negó un poco de pan para sus compañeros de viaje, tus compañeros de batalla. Y bueno, a la final David, estando casado con Mical, porque todavía estaba casado con Mical, porque David era ignorante de lo que Saúl había hecho con Mical, dándosela a otra persona, David termina teniendo dos esposas más, Abigail, que fue la viuda de Nabal, y otra Ahinoam, si no me equivoco, era el nombre de esta mujer, que le dio su hijo primogénito. David ya venía cometiendo una cadena de errores. Otro error más que David cometió fue el hecho de establecer una tienda aparte para el santuario en lugar de llevar el arca del pacto, perdón, una tienda aparte para el arca del pacto, en lugar de llevar el arca del pacto al santuario. Entonces no podemos hablar de lo que vamos a leer hoy como el pecado de David. No, uno de los tantos errores que David cometió. Sin embargo, David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, no por lo recto que era, sino porque a pesar de sus errores, aprendió a escuchar la voz de Dios y a dejarse orientar, ya sea por un rey extranjero incluso, o por un sacerdote, o por un profeta. David se dejó orientar, guiar. David era un hombre que escuchaba.
pero también un hombre que se equivocaba y que también tuvo cosas muy buenas. La confianza que tuvo en que Dios le daría la victoria ante Goliat, el deseo de que el arca volviese a donde debía estar, por lo menos eso fue lo que entendió él después, porque creo yo que el arca llegó al santuario, pero después. El hecho de perdonarle la vida a Saúl, por lo menos en 2 oportunidades, y el respeto que le tuvo tanto a Jonathan como a Saúl, incluso después de su muerte. La muerte de Saúl y de Jonathan. Ayudando a Mefibosé. Por ahí me llegó un comentario de Mefibosé. Después vamos a hablar un poco más de Mefibosé. Gracias a todos los que me escriben y envían sus comentarios. Tomando en cuenta todo esto, hoy vamos a leer solo 2 capítulos, que son suficientes. El 11 y el 12 de Segundo de Samuel. Si ya hiciste tu oración, entonces te invito a abrir tu Biblia en el capítulo número 11 del segundo libro de Samuel. Comenzamos con el versículo número 1. Aconteció que al año siguiente de los eventos anteriores, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. A mí siempre me ha llamado la atención esto de cuando salen los reyes a la guerra, como que si fuera una temporada, como que si fuera como los eventos de fútbol que tienen su fecha específica. Creería yo, de todos modos ustedes, mis hermanos investigadores, porque sé que hay muchos hermanos que no se conforman con lo que aquí se dice y me parece maravilloso eso, que investigan. Creería yo que esto de el tiempo en que salen los reyes a la guerra era cuando se prestaban las condiciones climáticas, es decir, no hubiese lluvia y entre otras cosas, ¿no? Versículo número 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba durmiendo esta tarde, estaba tomando la fiesta vespertina, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, evidentemente desnuda, porque a menos se estuviera bañando con ropa, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo, o sea, una mujer casada. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, durmieron, es decir, tuvieron relaciones sexuales. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, es decir, se echó un baño después y volvió a su casa bañadita. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Esto no fue de la noche a la mañana que se enteró, oye, estoy embarazada, al día siguiente. En ese tiempo donde no había ecos para ver si la mujer está embarazada o no había pruebas de embarazo, era evidente que a la mujer no le llegaba la menstruación y se dio cuenta con el paso de las semanas de que estaba embarazada. Y envió a saberlo a David. Es decir, hubo un mensajero que le dijo a David, mira, la mujer, esta Betsabé, te manda a decir tal cosa, estoy embarazada, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Claro, porque Urías no sabía nada, porque tenía tiempo en la batalla, mientras David estaba en su casa. Aquí hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Mira, esta historia, por eso dije al principio, es muy probable que la hayamos leído, que la hayamos escuchado, que hayamos sacado lecciones con respecto a esto. Es injustificable lo que David hizo, pero a mí me genera muchas preguntas. Y creo que la respuesta la presenta la misma Biblia, por el contexto en que se está viviendo. David tenía a lo sumo 7 mujeres, Mical y 6 más, a las cuales esas 6 le dieron hijos, entre las cuales estaba Abigail. Yo me pregunto, ¿esas mujeres dónde estaban en ese preciso momento? ¿Dónde estaban ellas? Porque si hay algo que tienen las mujeres que son perspicaces, y es muy difícil engañar a una mujer. Dice, no, es que los hombres engañan a las mujeres. Mire, las mujeres descubren todo. Eso, vamos a estar claros con eso. Las mujeres descubren todo. ¿Dónde estaban esas mujeres en ese preciso momento?
Porque una esposa que está al tanto de su esposo, a pesar de que este hombre tiene 6 mujeres, por lo menos le cae a la puerta a golpes. Le cae a golpes a la puerta. Pero no se menciona que haya ningún tipo de escándalo. Y ¿sabes qué? Cuando leemos el libro de la reina Esther, vemos que la cultura de aquel entonces, principalmente entre los persas, era que se le tenía prohibido a las mujeres acercarse al rey, al menos que el rey la llamase. Y yo me pongo a pensar hasta qué punto la cultura de las demás naciones influyó en Israel. De tal manera de que la poligamia se veía como algo muy normal, cosa que no lo era. Y además de eso, adoptar las costumbres de que si el rey no te llama, no vayas a ver al rey. Es decir, como tenía como un harén allá, una habitación, una casa aparte, donde tenían las mujeres criando a los hijos y el rey solo. ¿Ustedes creen que eso era correcto? Eso no era correcto. O sea, ¿el rey dormía solo o se turnaban las mujeres cuando él quería? Y si ese fuese el caso, oye, tienes a lo sumo 7 mujeres, ¿ok? No quieres estar con Mical porque Mical te humilló y te reclamó y toda la cosa. Pero tienes 6 mujeres más, una buenísima como era Abigail. Entonces, no se justifica la acción de David de querer estar con otra mujer y donde, déjeme decirles que esto no fue algo secreto, porque hoy en día uno habla de, oye, hubo una traición y se descubrió porque la mujer quedó embarazada, o porque hubo un escándalo, o porque hubo una mentira, o porque me engañaste diciendo que me era soltero cuando en realidad estabas casado. Es decir, se vuelve un escándalo de algo que estuvo escondido, pero aquí no hay ningún evento escondido. Aquí David pregunta, ¿quién es ella? No, ella es Betsabé, la mujer de Urías. Es decir, que el que le da la información a David sabía que David estaba interesado por ella. El que el que trajo a Betsabé a David sabía que David la había llamado. Y todos los siervos que estaban alrededor del trono, porque David no estaba solo en el palacio, se dieron cuenta que ella entró y salió después recién bañadita. La gente no es tonta, la gente sabía, pero nadie se iba a atrever a decirle nada al rey. Entonces, por eso yo digo, ¿hasta qué punto la cultura de las demás naciones influenció al gobierno de Israel, la nación, como monarquía? Y esto me hace reflexionar también hasta qué punto las cosas que están a nuestro alrededor han influido en nuestra iglesia. Y no quiero mencionar nada específico, solamente generalizar hasta qué punto las cosas que están en la sociedad, que lamentablemente se han corrompido desde todos los aspectos, incluyendo la parte moral, hasta qué punto eso ha llegado a nuestras iglesias. Y yo no quiero presentarme como una persona intachable, hermanos, porque no lo soy. Yo creo que todos hemos cometido errores de diferentes tipos en nuestra vida. Pero yo creo que lo peor es justificar esos errores. Y creo que David aquí quería justificar su error y quería tratar de enmendarlo a su propia manera, llamando a Urías, estando en batalla después de varios meses, engañándolo para que estuviese con Betsabé y así a la final adjudicarle el embarazo al esposo de Betsabé. Ahora, Betsabé también tenía parte de culpa. No voy a justificar tampoco a Betsabé. Ella también tenía parte de culpa. Ella se pudo haber negado. Y pudo haber dicho, oye, yo soy una mujer casada, yo te admiro mucho como rey, eres una persona digna de admiración y respeto, pero no. Y Betsabé quería, porque ella no la obligó, no fue una violación, fue algo consensuado. Hubo consentimiento de parte y parte. Bueno. Llegamos entonces al versículo número 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, tú sabes, ¿no? Ahí tratando de tapar la falta, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, oye, deberías darte una vueltica por tu casa, visitar a tu esposa, lavar tus pies, ¿sí? O sea, lavar tus pies no era simplemente quítate el polvo de los pies, es decir, anda, ten intimidad con tu esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Eso está raro. Y la gente, tú sabes, los meseros, la guardia del rey, todos ellos sabían lo que había pasado. ¿Con qué cara miraban a Urías? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías,
¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Quieres ver un hombre comprometido en la misión que tiene? Urías. Un hombre que, mira, cuando le preguntan ¿por qué no has ido a tu casa? Él dice: el arca de Dios está en la tienda. El arca de Dios está cumpliendo una función donde está. Los guerreros de Israel están cumpliendo una función donde está. Y mientras ellos están ocupados, sacerdotes y guerreros, ¿por qué tengo yo que irme a mi casa a estar complaciéndome de forma personal? Y esto fue una reprensión para David, porque el que debía haber salido a la guerra era David. Porque según el contexto es cuando los reyes salen a la guerra. Estos días me escribió alguien, yo trato de leer la mayor cantidad de comentarios que me llegan. Y yo decía que David cometió errores al no ir a la guerra mandando a Joab y al no presentarse cuando un nuevo rey se sentó en el trono de Amón. Es decir, creo que era Anún el nombre de este rey que se sentó en el trono. Y David envió siervos y los siervos fueron humillados. David estaba dejando de cumplir sus funciones. Y alguien me decía, no, que en la actualidad se envían, son emisarios, se envían representantes, no va directamente el gobernante. Claro, en la época actual se prepara el terreno enviando emisarios. En la época antigua también, pero oye, se hace aviso de que el rey va a ir, de que el rey va a hacer presencia. Y David no lo hizo. David no hizo presencia ni a la entronización de Anún, ni a la guerra que causó el mismo David a causa de no presentarse ante Anún. Entonces, la declaración de Urías es una reprensión contra David. Versículo número 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Yo creo que David esos días no durmió bien. Y los comentarios de la gente, tras bambalinas. Porque no te creas que la gente es prudente, ¿no? A la gente le gusta el chisme. Yo me imagino que la gente decía: mira lo que está pasando, mira lo que está aconteciendo. Y aquí quien queda humillado ni siquiera es David, es Dios. Porque cuando yo cometo un error, la gente no va a decir: no, Alexander Suárez cometió un error. No, mira, el evangélico es, el cristiano es, mira, y que supuestamente. ¿Te das cuenta que a veces es Dios el que queda humillado con nuestros errores? David invitó a comer a Urías, versículo 13, y a beber con él. Y esto de beber no era jugo de durazno, ¿no? Esto era vino fermentado. Lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, es decir, se quedó en el palacio, borracho y todo. O sea, David lo emborrachó. Un hombre que tenía una misión clara fue emborrachado por el mismo rey. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano del mismo Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínate Joab leyendo esa carta. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. O sea, la carta de la muerte llevaba a Urías en la mano. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? Esto es la historia de los jueces, por cierto. Quienes no han tenido la oportunidad de leer la historia de los jueces, les invito a que la vean. Joab le dice al mensajero: si David llega a contarnos la historia que ocurrió hace muchos años atrás, de que Abimelech se paró cerca del muro y una mujer tiró una piedra y lo mató, entonces tú le vas a decir tal cosa.
Ahí dice, mira, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? Jerobal es Gedeón. No echó una mujer del muro un pedazo de la rueda de un molino y murió en Tebes. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Hermano, aquí el chisme corrió por todos lados. Lo sabe Joab. Joab no tiene los detalles, pero sabe que pasó algo. ¿Cómo David va a mandar a matar a uno de sus mejores guerreros? El mensajero que está llevando la noticia sabe que algo ha pasado para que se diga, mira, y también murió Urías. Todos los que estaban en el palacio real, todos los guardas, todos los cocineros, todo en el palacio, todo eso se sabía. Ahí no había nada secreto. Pero ¿quién le iba a decir algo al rey? ¿Quién se iba a atrever a decir algo al rey? Y dijo el mensajero a David, estoy en el versículo... versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra los siervos, contra tus siervos desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. O sea, el mensajero prefirió dar todos los detalles de una vez. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque tu espada consume hora a uno. Hora a uno, eso es, mira, esta expresión hora en castellano no es de orar, ¿ok? Esto es como ya sea a uno, ya sea a otro. Hora a uno, hora a otro. Esto le puede acontecer, esto puede pasar, estos son circunstancias normales de guerra, dijo David. Hasta que la rindas y tú adelántate. No te preocupes por las caídas. Las caídas son normales en una batalla. ¿No te parece esta respuesta como demasiado sospechosa? El mensajero dijo, oye, estamos perdiendo gente y el rey le parece que eso es algo muy normal. Oyendo la mujer, versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. No sé, yo no voy a juzgar a Betsabé más de lo que ya hemos hablado de ella, que ella en parte fue culpable de lo que sucedió. Yo no voy a decir que está siendo hipócrita al llorar Urías, porque no creo que nadie esté en el corazón de esa mujer para saber lo que sintió, y menos después de tantos años que han transcurrido. Y lo único que supo lo que esa mujer sentía era Dios. Aquí solamente dice que ella lloró a su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que le desagradó a Jehová en realidad? El hecho de haber tomado a Betsabé como mujer, el hecho de haber fornicado o adulterado con ella, el hecho de haber matado despiadadamente a Urías, el hecho de que David hizo lo que hizo y todo el mundo se enteró. Yo creo que fue un cúmulo de todas esas cosas. Pero si nosotros vamos a hablar de adulterio o de fornicación, David tenía 6 mujeres. Quizá a los ojos de muchas personas David iba a quedar, o pensaba él, iba a quedar como un héroe. Ay, mira, lo mismo que hizo con Abigail. No, no es lo mismo que hizo con Abigail, porque David no mandó a matar a Nabal. Lo mandó a matar, sí, pero esa ejecución nunca se realizó. A la final no lo mató, pero aquí está matando la vida de un hombre justo, quitándole la vida a un hombre justo. Quitándole la vida a un hombre justo como lo fue Urías. Para mí, ese es mi pensamiento personal, sin justificar lo previamente ya dicho. Para mí el pecado más grande de David fue haber matado a Urías. Para mí. Porque a la final David siguió siendo rey. Si un dirigente religioso, si un hermano de la iglesia, exceptuando la muerte, ¿okay? Porque vamos a pensar, cónchale, que ya matar a alguien es lo extremo. Pero si un hermano de la iglesia o un dirigente
un hermano que tenga alguna responsabilidad eclesiástica comete un acto de fornicación, adulterio, vamos a ser sinceros, ¿qué haríamos con él? Vamos a ser sinceros. ¿Qué me harían ustedes a mí, por ejemplo? No, no puede seguir así, no puede seguir predicando, no puede seguir enseñando, no puede seguir... ¿Es verdad? Ok, listo, perfecto. ¿Por qué David siguió siendo rey? ¿Por qué no se destituyó a David? ¿Por qué el Señor no dijo que a David había que quitarlo del trono? No, porque no podemos comparar lo espiritual con lo real. Hermano, los reyes tenían que ser líderes espirituales. Pero vuelvo al punto inicial. ¿Hasta qué punto Israel se había acostumbrado a ser semejante a las demás naciones? ¿Hasta qué punto? Yo creo que todos debemos ser conscientes de nuestros errores y todos debemos pagar las consecuencias de nuestros errores. Pero también existe el perdón y la misericordia. Pero así como existe el perdón y la misericordia, tenemos que entender que muy difícilmente nosotros restituiríamos a un dirigente religioso después de un acto de inmoralidad. Muy difícilmente. Pero David siguió siendo rey y hoy admiramos a David. Y hoy lo seguimos llamando un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay dirigentes eclesiásticos y hay hermanos de iglesia que han cometido una falta moral, que se arrepienten, que vuelven a la congregación, que empieza una nueva vida, que son restaurados, ya sea su familia, ya sea su liderazgo, son restaurados y nosotros todavía vivimos recordándole el pecado pasado. A David también se lo recordamos, pero a David lo recordamos también por el Salmo 51. Porque el capítulo que vamos a leer a continuación es la reprensión que Natán le hace a David con valentía, porque Natán también sabía lo que había pasado. Pero nadie se atrevió a decirle nada porque era el rey. Versículo número 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, mira David, te voy a contar una historia. Habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Esto es una parábola. Pues, bueno, David pensó que era una historia real. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, una corderita. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjate la estrategia de Natán. Natán no se atrevió a decirle directamente lo que David había hecho. Porque, oye, es el rey. ¿Cómo le voy a decir yo al rey que el Señor le manda un mensaje de condenación después que el mismo profeta Natán le había dicho que el reino de David sería perpetuo? Hablando del Mesías. Y que esta parábola muestra a un hombre rico que le guisa la cordera a un hombre pobre para dárselo a otro. Entonces, dice el versículo número 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Sabe lo que decía la ley que Dios transmitió a través de Moisés? El Levítico, Números, Deuteronomio. Dice que una persona que fuera sorprendida en un acto de inmoralidad, en este caso un acto de adulterio, ni siquiera de fornicación, de adulterio, la persona debía morir apedreada. Pero no solamente el hombre, la mujer también, ambos debían morir apedreados. ¿Quién crees tú que le iba a amenazar a David de apedrearlo? ¿Un sacerdote iba a hacer eso? Un sacerdote se iba a atrever a enfrentar al rey. Los siervos del rey se iban a atrever a enfrentar al rey. Las mujeres de David, que posiblemente estaban por allí en un cuarto encerradas todas, como Esther en el tiempo de Asuero, ¿tú crees que ellas se iban a atrever a amenazar a David después de lo que hizo Mical? Que Mical ofendió al rey y el rey no lo volvió a tocar más nunca.
Es que ni siquiera el profeta se atrevía a hacerlo. Tuvo que Dios mandar al profeta a reprender a David. Joab sabía lo que David estaba haciendo. Por eso es que Joab a veces se atrevía a hablarle duro a David. Y David y Joab ya sus relaciones se estaban rompiendo hace rato. Pero se tapaban entre ellos algunas cosas. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Nosotros pudiéramos pensar que David tenía una doble moral. ¿Qué es una doble moral? Dirán ustedes. La doble moral es cuando uno considera que algo está mal en público, pero que igualmente tú también lo haces como lo hace cualquier persona. Es decir, haces lo que tú dices que está mal. Eso es doble moral. Y David se enciende en furor y dice, bueno, hay que pagar con muerte a esta persona. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, pues mira, rey, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres en plural de tu señor. No hay un reclamo por el hecho de tener varias mujeres, no quiere decir que era correcto, pero no hay un reclamo como tal. Y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, y a Urías Eteo heriste a espada? El reclamo que el Señor le hace a David a través del profeta es la muerte de Urías. Y el dolor que Urías hubiese tenido en el momento en que se entere que su esposa estaba embarazada del rey. Porque el que tenía derecho a mandar a apedrear al rey era Urías. No, lo iba a hacer, no lo sé. Lo más seguro es que hubiesen apedreado a Betsabé. Pero y la humillación de que a Urías lo vieran siempre como aquí en Latinoamérica, no sé cómo se da en Europa, en otros países. En Latinoamérica le montó cacho. Y por ahí hay un refrán popular, yo no recuerdo si en el oriente o en el llano o en el occidente del país, pero lo he escuchado, en Venezuela, que dice que los cachos no duelen, sino la echadera de broma de los demás. Es decir, que, ay, mire, le montaron cacho, mire, el hombre le montaron cacho, mire, le montaron, la mujer lo traicionó. ¿Ve? El dolor de Urías, no solamente por el acto que había cometido su esposa, porque bueno, está bien, tuviste con el rey, me busco otra, pero la gente siempre iba a recordar a Urías como el cachudo. Ese es el término que se le da en algunos países latinoamericanos a un hombre cuya mujer lo traiciona. Es el cachudo. Entonces, claro, aquí vemos que el Señor le reclama a David por el daño que le hizo a Urías. Y lo mandaste a matar de paso. Lo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Lo traicionaste, hiciste traición a un hombre fiel, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios le había dado una promesa a David y le había dicho, tu reino permanecerá para siempre, pero el reino evidentemente señalando al Mesías. Ahora le está diciendo a David, a pesar de que te he dado una promesa de que tu reino será eterno, pues déjame decirte que además de eso, jamás de tu casa la espada se apartará. Los reyes que vinieron después de David, comenzando con Salomón, fue un desastre. Porque Salomón también cayó en desgracia en la parte moral. Y los que vinieron después de él, algunos fueron buenos y otros no. Y otros fueron medio buenos y otros se dañaron por el camino y otros se acomodaron cuando ya estaba terminando su reino. Pero fue una situación totalmente desastrosa, la de los reyes. Y eso lo vamos a ver en los próximos libros. El libro de los reyes y los libros de crónicas. Entonces dice el versículo número 11, así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, o sea, de tus hijos prácticamente, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, tus mujeres, todas tus mujeres, tiene bastante,
y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Yo quiero que ustedes subrayen este versículo 11, porque más adelante vamos a ver cómo se cumple esta maldición. Cuando un propio hijo de David viola a las mujeres de David. Propio hijo de David. Si no me equivoco, ustedes me corregirán, creo que fue Absalón. Versículo número 12, porque tú lo hiciste en secreto, aunque todo el mundo lo sabía, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿qué hubiese hecho otro rey en lugar de David? Manda a matar al profeta. Oye, ya mataste a Urías, mandas a callar al profeta. Pero David, y aquí es donde se nota la diferencia entre cómo era David y cómo era Saúl. Porque Saúl se justificaba cuando Samuel lo reprendía. David aquí reconoce su error. Esa es la diferencia. Ambos cometieron errores. Saúl cometió errores, David cometió errores. Salomón cometería errores y el libro de Eclesiastés muestra su arrepentimiento. Y David reconoce su falta delante del profeta Natán. Pequé contra Jehová, dice David. Pequé. Bueno, Saúl también llegó a decir lo mismo. Pero la diferencia es que Saúl lo decía por formalidad. David lo decía porque lo sentía realmente. Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Aquí dice remitido. No morirás. O sea, el Señor entiende que estás arrepentido de corazón. Mas por cuanto que a este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El niño no tiene la culpa, pero son consecuencias, David. Tú mismo lo dijiste, pagará 4 tantos. Y David tuvo que pagar 4 tantos. David tuvo, de los muchos hijos, 2 que le dieron dolor de cabeza, Amnón y Absalón. Y tuvo a uno que se llamó Adonías, que le dio dolores de cabeza a Salomón, que Salomón era el hijo de Betsabé. Y el niño que acaba de nacer, este niño moriría, y serían los 4 hijos que sería prácticamente la consecuencia por el pago del pecado de David. Natán se volvió a su casa, versículo 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, lógico, o sea, el niño, podría decir David en su oración, Señor, el niño no tiene la culpa, el culpable soy yo. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso y no comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? ¿Ha muerto el niño? Es una pregunta. ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando muere alguien? Y más cuando muere un niño. Mire, eso es demasiado doloroso. Más un niño recién nacido, ¿no? Dolorosísimo. Porque, bueno, más la madre, que lo tuvo en el vientre, que lo amamantó, se siente mucho dolor. Yo espero no pasar por una experiencia como esa. Espero. Pero sé que muchas personas han pasado por algo semejante y solamente ellos pueden describir lo que se siente. Yo le pido al Señor que no me haga pasar por eso, porque sé que me va a afectar demasiado. O sea, la idea es que yo muera primero que mis hijos, no que mis hijos mueran primero que yo. Y lo que le sorprende a las personas fue la reacción de David al enterarse que el niño había muerto. Y esto, hermano, es la demostración de que la muerte es un estado de inconsciencia. Entonces David se levantó, versículo 20, se levantó de tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. La casa de Jehová, evidentemente el santuario. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas.
y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y fíjate la respuesta de David, que demuestra que la muerte es un sueño, que no hay vida después de la muerte. La única vida que habrá es cuando Cristo venga a resucitar a los muertos. De resto, los muertos nada saben. Y Salomón fue clarísimo en el libro de Eclesiastés con respecto a eso. Versículo 22, David respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, es decir, yo moriré algún día, mas él no volverá a mí, él no va a poder levantarse. Vamos a ver si vemos a ese niño resucitar cuando Cristo venga, no lo sé. Al que sí vamos a ver es a Urías. A ese sí lo vamos a ver allá en el cielo, encontrándose con David y con Betsabé. Vamos a ver qué se van a decir. Eso va a ser un encuentro muy interesante. Así que si a ustedes les gustaría saber qué va a pasar allí, prepárense para cuando Cristo venga. Versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegando hacia ella durmió. Me imagino yo que ese mismo día no. Y ella le dio a luz un hijo y llamó a su nombre Salomón. Aquí nació Salomón. El cual amó Jehová y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías era la traducción de Dios lo ama, amado por Dios, algo así. Era muy común tener dos nombres, como hoy en día también es muy común tener dos nombres. Pero bueno, Salomón era Jedidías, así que si algún día te preguntan cuál es el segundo nombre de Salomón, Jedidías. Ese es el nombre de él. Vamos terminando con este capítulo, llegamos al versículo 26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada en mi nombre. Y ahí David, David hace rato debió haber estado ahí, pero bueno, lo llamaron para que fuera al final. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, el cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Además, los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades y los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. O sea, la vida continuó. Continuó. Hermanos, todos los seres humanos hemos cometido errores. Unos más que otros, unos más graves que otros. Pero la vida continúa. Tenemos que continuar. No nos podemos quedar agachados en los errores que hemos cometido. Yo sé que muchas personas se van a sentir mal porque al comparar sus vidas con la de David, algunos dirán: oye, no es muy diferente a la mía, a pesar de que no le he quitado la vida a nadie, sí he hecho sentir mal a otras personas. Porque hacer sentir mal a otras personas es como matarlo también. Eso lo vimos cuando estudiamos los mandamientos. Y uno dice: oye, ¿por qué el capítulo termina diciendo de que David fue a la batalla si estamos hablando de un evento? Pudiéramos haber terminado con el hecho de que nació Salomón y decir: bueno, nació Salomón a pesar de todo eso y tal. Pero fíjate que la historia cambia, y quien escribe hace que la historia cambie de forma tan drástica para demostrarlo que la vida continúa. Hermanos, y mientras hay vida y esperanza, tú y yo estamos vivos. David cometió un error atroz de una cadena de errores que venían acumulándose. Pero David también tenía cosas positivas, como tú y yo también tenemos cosas positivas. Entonces, aferrémonos al Señor y continuemos adelante. Porque si nos vamos a poner a pensar las cosas malas que hemos hecho, hermano, nos vamos a deprimir tanto que vamos a desear la muerte, y en lugar de anhelar la venida de Cristo, anhelaremos más bien en la perdición. Y eso es lo que Satanás quiere, que nos concentremos en nuestros errores, cuando podemos concentrarnos en la gracia que el Señor nos da. David fue perdonado, David fue restaurado. David siguió siendo el rey de Israel. David continuó ejerciendo su reino. Que sufrió las consecuencias, sí, porque al David que vamos a ver a partir de este momento no es el mismo David que hemos venido viendo en el pasado.
Vamos a ver un David más reflexivo y a un David también que en cierto sentido ha perdido grado de autoridad delante de sus hijos. Porque así como sus mujeres se enteraron lo que hizo con Betsabé, sus hijos también se dieron cuenta. Porque los niños no son tontos y ya no eran niños, ya estaban grandes. Y ya sabían lo que su padre había hecho. Asumamos las consecuencias de nuestros errores, hermanos. Pero también aprovechemos la gracia del Señor para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos, porque para ti y para mí aún hay esperanza. Y si quieres leer el Salmo 51, si te quieres adelantar a ese capítulo, léelo. Yo te voy a recomendar un libro que creo que te va a gustar y te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Se llama El Camino a Cristo. Cuando tú lees ese libro te darás cuenta que el Señor hoy más que nunca quiere restaurar tu alma. Y yo deseo que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.